Hola a todos. Hoy vamos a hacer la segunda parte del webinar Interacción alimentos-medicamentos, aunque debería haber incluido también el nombre alimentos suplementos, ¿vale? Si queréis hacernos hoy cualquier pregunta, Javi, a mí, sobre la interacción con los suplementos, también nos la podéis hacer. Aunque vamos a comenzar primero respondiendo a las preguntas que nos escribisteis en comentarios. Eh, Voy a mandarle ya la invitación a Javi para que se pueda unir. Un momentito. Javi. Vale, ya le he enviado la invitación. Ya mismo se unirá. Recordad que Javier Angulo es farmacéutico y dietista nutricionista del equipo Aristía Salud Nutricionista. Ya lo tenemos a Javi con nosotros. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Preparado para que te disparen las preguntas, ¿no? Vamos a comenzar Sí, primero sí. con escribir en los comentarios de Instagram. También me han hecho un par de preguntas por la página de Aristia Nutricionista de Facebook y luego ya con las que nos vayan preguntando aquí por orden de que nos lo vayan escribiendo, ¿vale? Vale, pues las primeras preguntas que nos han escrito en Instagram es de Aure Pimentel y es sobre probióticos. Pregunta, ¿los probióticos es mejor tomarlos en ayunas, antes de las comidas, después de las comidas o dependiendo del tipo de probiótico? Por la mañana o antes de acostarse si es una sola toma. ¿Qué piensas, Javi? Bueno, pues ¿se me escucha bien y se me ve bien, Maika? Que no sé si... Perfectamente, por lo menos yo Ah, perfectamente. Si vale, alguien no vale, nos perfecto. escucha, no nos ve bien, que nos lo comente ahora por comentario, estaré pendiente de leerla. Perfecto. Pues nada, como dice Maika, hoy el directo es para resolver algunas cuestiones que han salido a raíz de la charla o entrevista que tuvimos el otro día, el jueves pasado. Y entonces contestando pues a la primera pregunta que nos hace esta paciente y así pues un poco que nos dé tiempo a contestar el máximo de preguntas, yo le diría a la paciente que esto depende del tipo de probiótico, es decir, en función de la cepa bacteriana o de las cepas que incluya la presentación, así como en función de la presentación, es decir, de su forma farmacéutica, según sean sobres, comprimidos o cápsulas, el tipo de comprimido, etcétera. Todo esto, es decir, el tipo de bacterias que haya, así como la presentación en la que venga, van a condicionar el que se conserve de una forma o de otra, es decir, que requiera conservación en nevera o a temperatura ambiente, y también va a condicionar el que se tenga que consumir antes de una comida o después de la misma, etcétera. No sé si quieres añadir algún ejemplo, Maika. Sí, a ver, como bien lo ha explicado, va a depender del tipo de probiótico, pero lo que sí que me gustaría añadir también es que también va a depender de la persona, ya que aunque en muchos casos se recomienda tomarlo en ayunas, hay quien así simplemente no lo tolera bien, entre otras molestias, porque le puede estar dando borborismo, que es cuando notamos mucho cómo las tripas se nos mueven y hace ruido. Y, y claro, como también ha dicho Aure, también va a depender del tipo de probiótico. Por poner un ejemplo, los probióticos del suelo, que son esporas, que se encuentran normalmente en la tierra y de manera natural, normal no lo tenemos en el intestino de las personas, pero aún así van a tener un efecto sobre la salud, ya que estimula nuestro sistema inmunitario para que funcione mejor. De hecho, esta es la razón por la que hay que dejar a los niños pequeños que jueguen con la tierra. Por supuesto, en una zona en la que no defequen los animales y el riesgo de parásitos sea bajo. Pues bueno, estos probióticos de esporas es mejor tomarlos cuando se tiene el estómago lleno, ¿vale? Para que sabéis a cuál me estoy refiriendo, seguramente os suena la espora de Bacillus subtilis. Pero el resto de los probióticos, en general, como regla, lo que tenéis que tener en cuenta es que el mejor momento para tomarlos, por regla general, es cuando haya menor cantidad de ácido gástrico para aumentar así las posibilidades de supervivencia. Aunque claro, hay probióticos que ya vienen protegidos de esta acidez estomacal, como los que tienen una cubierta entérica o son de liberación lenta. Aquí en este caso ya importa menos el momento en el que se tomen. Y, y ya bueno, para hacer otro inciso, ya que estamos hablando de probióticos, hay que tener en cuenta que si hay que tomar más de una cápsula del probiótico o si vienen granulados, la recomendación es que se divida la dosis y tomarlo en momentos distintos. Bueno, yo creo que sobre los probióticos está bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es sobre Vale. la pregunta de Adela PH y pregunta, hola.
en relación a la ingesta de proteína de soja o de tofu con Euthyrox en adultos, ¿hay evidencias confirmadas que interfiere la soja cuando se consume con mucha diferencia horaria de la toma de levotiroxina? Vale. Buena pregunta y es una pregunta que a ver cómo lo explico. Es una pregunta que hoy en día requiere más evidencia y que es conflictiva, pero vamos a intentar responderla. Normalmente los estudios indican que efectivamente la proteína de soja o la soja va a interferir en la absorción de levotiroxina, de Euthyrox. Y por tanto, se recomienda que su ingesta se separe el máximo tiempo posible, más de 4 horas entre la ingesta de la proteína de soja y el Euthyrox, por lo menos, ¿no? La separación la máxima posible para evitar saltarnos esta interferencia a nivel de absorción. ¿Qué pasa? Que todavía se está estudiando el que a pesar de separar, no es seguro, no se sabe con certeza, pero se está estudiando el que a pesar de separarlas 4 horas o más, pueda seguir habiendo o existiendo una interferencia en la absorción de Euthyrox. Y tanto es así que hay algunos autores que defienden esto, que indican que el consumo en cualquier momento del día podría interferir con el Euthyrox y ya a lo mejor no tanto a nivel de absorción, sino que incluso la interferencia puede ir más allá a nivel de que la soja podría actuar en la glándula tiroides y dificultar un poco pues el funcionamiento óptimo de la misma. O sea que independientemente del distanciamiento, hay algunos autores que sí que defienden que de una forma u otra va a disminuir el efecto del Euthyrox. No obstante, una separación de 4 horas o más, o la máxima posible, podría ser una recomendación lógica. Eh, en la ficha técnica, digo que no está claro porque en la misma ficha técnica del Euthyrox, cuando te hablan de interacción con la soja, no te indican debes separar el consumo de soja X horas de la toma de Euthyrox, como sí que lo hacen con otros fármacos que tienen interacciones con alimentos y te especifican el tiempo o las horas. No, no. Aquí en la ficha técnica del Euthyrox lo que te dicen directamente es que si un paciente está con productos a base de soja, conviene monitorizar el efecto del Euthyrox porque probablemente va a ser menor y que en consecuencia se debe ajustar la dosis. Esto ya nos dice un poco, la ficha técnica, que no es tanto el distanciamiento, sino que en general va a haber una interacción y hay que estar pendientes de los niveles en sangre y del ajuste continuo de dosis. Pero vamos, que bastaría con separarlo el máximo posible, si el paciente pues, quiere ingerir la soja, y a partir de ahí monitorizar y ver si se requiere algún ajuste de dosis. Exactamente. Y además otra cosa que hay que tener en cuenta, porque siempre se pregunta, en concreto hay que preguntar por la proteína de soja, pero también hay que tener en cuenta la suplementación con la isoflavona de la soja, porque es que parece tener el mismo efecto sobre la TSH, la hormona estimulante del tiroides, que la proteína de soja, puesto que la isoflavona es que tiene la capacidad de que puede inhibir la peroxidasa tiroidea, o se hará su abreviatura, el acrónimo TPO, porque habrán mirado seguramente los que tenéis problemas del tiroides, habrán mirado en una analítica a ver si tienen anticuerpo anti-TPO, que por cierto, una enzima que es necesaria para que se pueda sintetizar las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Y otra interacción, ¿vale? Más allá de la soja, es que los que estéis tomando el Euthyrox tenéis que tener cuidado de que también debéis esperar 4 horas antes de tomar un suplemento que contenga mucho hierro o mucho calcio, o por ejemplo antiácidos que estén basados en calcio, pero también con los que tienen hidróxido de aluminio. Vale, Exacto. pues Por eso se recomienda el Euthyrox consumirlo en ayunas, separado de la primera ingesta del día, un poco para evitar porque es muy dada a interacciones a nivel de absorción. exactamente. Vale, pues tenemos otra pregunta de Aure que pregunta, ¿todos los antihipertensivos generan déficit de enzima DAO o histaminosis o es algún tipo de hipertensivo en concreto? Vale. En este caso hay que decirle a la paciente que no son todos los antihipertensivos, que dentro de los antihipertensivos hay varios grupos y cada grupo pues tiene un mecanismo de acción específico. Y en este caso se ha visto que algunos grupos, o más concretamente ciertos fármacos dentro de un determinado grupo, son los que van a interaccionar inhibiendo la DAO. Como puede ser, por ejemplo, la furosemida, que la mencionábamos el otro día, que es un diurético,
que se utiliza para tratar edemas y también para bajar la presión arterial, puede inhibir la DAO. También hablábamos el otro día, o no sé si lo mencionábamos, pero lo hago ahora, de que algunos antihipertensivos como el verapamilo, que es un bloqueante o antagonista del calcio, no dihidropiridínico en este caso, que actúa a nivel cardíaco, pues también podría inhibir la DAO. Es decir, como vemos, hay ciertos grupos terapéuticos o ciertos medicamentos dentro de esos grupos, como el verapamilo, la furosemida, la hidralazina, un beta bloqueante, el prenolol creo que es, no es muy usado. Hay ciertos fármacos que sí, que inhiben esa DAO, pero hay otros dentro de esos mismos grupos o otros grupos terapéuticos, como son los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, que sí que pueden usarse, o que al menos no se ha visto que interaccionen tan fuertemente como estos que he mencionado. Así que para la tranquilidad de esta paciente hay que decir que sí, que hay algunos antihipertensivos que han demostrado interacción, pero que hay otros que no han demostrado inhibir esa DAO y que podrían ser usados en este caso, siempre y cuando o teniendo en cuenta el resto de medicamentos y patologías que presenta la paciente, ya que siempre habrá un antihipertensivo mejor que otro para la persona. Estupendo. Pero estoy bastante segura que se ha alegrado escuchar que hay opciones que no le van a afectar a la edad. Pues bien, la siguiente pregunta es de Raki, que me imagino que viene de Raquel. Pregunta, ¿qué probióticos son mejores con intolerancia a la fructosa para combinar con un antibiótico de amplio espectro que no tiene nada que ver con temas digestivos? Vale. En este caso, yo creo que tú le puedes responder incluso mejor que yo, Maika, porque es un tema en el que tú controlas bastante. Soy muy fan de los probióticos, eso es cierto. Vale, pues a ver, en general, los que tengan tolerancia a la fructosa o a los FODMAPs deben evitar tomar los simbióticos, porque aparte de traer probióticos, es decir, estas bacterias o levaduras beneficiosas, también van a tener prebióticos, ¿vale? Que son las fibras que van a alimentar a esos microorganismos probióticos. Suelen ser FOS o fructoligosacáridos o la etnolina, ¿vale? Que es un tipo de FOS, y a veces también contienen GOS o galactoligosacáridos. Pues bien, el problema es que quien no tolera la fructosa normalmente es porque tiene un sobrecrecimiento microbiano y entonces va a fermentar en exceso estas sustancias prebióticas y le puede producir mucho caso y molestias. Por eso va a tolerar mejor los prebióticos que no traen estas fibras que forman parte de lo que conocemos como FODMAPs. Además, lo que puede hacer es tomarse para eso el probiótico y que lo tome con ciertos elementos vegetales, porque es verdad, los simbióticos tienen sentido, se añaden los FOS para que tengan más fácil que sobrevivan. Pero claro, si esta persona está en una dieta baja en forma, no tiene sentido que se limite, se restrinja la dieta y luego a cambio que se añade el FOS. Pues para eso, que no se restringa tanto la dieta en FODMAPs cuando se vaya a tomar ese probiótico. Y luego respecto a cuál sería la mejor cepa probiótica, pues va a depender mucho del tipo de persona, aquí volvemos a lo mismo, y si tiene algún tipo de trastorno en concreto. Por ejemplo, si tiene mucho riesgo de que se le produzca diarrea por sobrecrecimiento de Clostridium difficile, que es el mayor problema que tenemos cuando tomamos antibióticos, pues entonces en este caso será mejor elegir uno que contenga Lactobacillus reuteri, ya que tiene una sustancia, la reuterina, que evita que esta bacteria forme toxina. Y por otra parte, también podemos elegir los probióticos por ciertas condiciones que tenga esa persona. Por ejemplo, si tiene migraña y además queremos reducirle la permeabilidad intestinal, pues en este caso le convendría tomar probióticos que contengan que tengan bifidobacterias bifidum o las lactis. Pero si, por ejemplo, si se ha hecho previamente un test metagenómico de microbiota y ya sabemos que tiene las bifidobacterias muy altas, pero los lactobacilos los tiene bajos, pues entonces en este caso preferimos elegir lactobacilos, específicamente de acidófilos, ¿vale? En el caso de migraña, o brevi, o casei, lacti, o incluso salivarius. El salivario es uno de los más efectivos, pero tenemos que tener en cuenta de que si su migraña está causada por una histaminosis, entonces ya no vamos a poder utilizar algunas de las cepas que he nombrado porque son productoras de histamina, como el lactobacillus casei. Por eso digo que hay que tener muchas cosas antes de elegir el probiótico, porque es que hay muchos probióticos que se pueden tener contraindicados, aunque sean beneficiosos para la mayoría de la población. Y mira, por poner otro ejemplo, ¿vale? Para el síndrome de Rett, como sabéis, nuestro gabinete Aristea también estamos especializados en trastornos de neurodesarrollo.
Pues bien, si nos viene alguien con un síndrome de Rett, el más indicado, esto ya se sabe por estudios científicos, es el Lactobacillus plantarum, ¿vale? Porque se ha visto en estos estudios cómo ayuda a estos pacientes no solo a nivel cognitivo y de comportamiento, sino también a nivel de los movimientos. Por cierto, el plantarum también viene bien para tener depresión, es decir, no solo para este síndrome. Pero bien, si por alguna razón este niño tuviera diarrea, por ejemplo, por un exceso de bacterias que producen serotonina o por un exceso de bacterias que producen antihistamina, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que este probiótico, ¿vale? Como produce neurotransmisor acetilcolina, que por eso viene muy bien para la concentración, pero es que en exceso acetilcolina le puede estar produciendo cólicos abdominales. Todo esto viene a decir a que hay que seleccionar muy bien el probiótico para cada persona. Y luego, respecto al tipo de probióticos, antes hemos estado hablando de los probióticos a base de esporas. Pues bien, ahora voy a poner un ejemplo, ¿vale? Específicamente del que es menos arriesgado tomar porque tiene menos potencial de sobrecrecer en personas con inmunocompetencia, ¿vale? Y de producir problemas, que es otra controversia que tenemos con los probióticos de espera. Pues bueno, en general el más seguro es el Bacillus subtilis. Pues este, por ejemplo, sí ha visto que en el caso del Parkinson es el mejor prebiótico que hay porque es que previene la formación de acumulaciones tóxicas de alfa-sinucleína mediante la producción de sustancias químicas que cambian la forma en la que la enzima de las células, bueno, de unas células grasas que tenemos en el cerebro que se llama fingolípidos. Entonces, está haciendo de neuroprotector en estos pacientes. Es decir, que bacterias, cuando hablamos de probióticos, no solo estamos hablando de que prevenga el crecimiento de patógenos, pueden tener funciones mucho más allá. Entonces, según para qué lo queremos, pues debemos seleccionar un probiótico u otro. Y lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que no haya ninguna contraindicación para esa persona en concreto. Y lo ideal sería saber cómo tiene la microbiota esa persona para poder hacer una mejor elección del probiótico. Vale, a continuación veo que Raquel también ha preguntado, ha añadido una pregunta más concreta sobre los prebióticos y quiere saber cuál es la mejor dieta a seguir para que la recuperación de la microbiota sea la mejor. Y también pregunta si sería recomendable, tras finalizar el tratamiento, tomar probióticos para ayudar al intestino a repoblar. Bueno, esto si quieres ya continúo yo respondiéndolo. Sí, va Eh, enlazada, sí. ya que estoy, que me encanta la problema de hacer entrevistas, que cuando me toca espera ya estoy ansiosa por volver a hablar. Pero en tu caso, con excepción, porque es un gustazo escucharte, Javi. Es que eres una fuente de sabiduría y lo que son Gracias, preguntas gracias. respecto a fármacos, hay que aprovechar que no solo eres dietista nutricionista, sino también farmacéutico con un montón de experiencia. A esas preguntas sí que te las voy a dejar a ti. Pero Perfecto, bueno, perfecto. eh, Bien. voy a responder lo que sí que puedo responder yo respecto a la dieta, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que la mejor dieta después de haber tomado antibióticos, ¿vale? Si queremos recuperar la eubiosis, que significa el equilibrio de la microbiota, porque después de tomar antibióticos siempre hay desbiosis, ¿vale? Entonces hay que recuperar este equilibrio. Lo más importante es hacer que crezcan suficientes bacterias protectoras, porque siempre ha quedado algún patógeno que haya sido resistente a ese antibiótico. Pues, a ver, en general, la dieta, a modo general, lo más importante es que sea lo más vegetariana que sea posible, ya que las principales alteraciones que estoy viendo son sobre crecimiento de protobacterias y también de bacteroides, ¿vale? Tenemos grupos de los bacteroidetes, que está formado por bacteroides, bueno, por varios, pero los principales bacteroides o prebotelas. Pues casi todo está súper desbalanceado a favor de los bacteroides, un sobrecrecimiento general brutal. ¿Por qué? Porque son los que crecen cuando la dieta, en una dieta típicamente occidental, rica en grasa, bueno, en carne y en general alimentos de origen animal. Pues bien, este exceso de bacteroides van a producir muchos LPS o lipopolisacáridos que hace que nuestro cuerpo libere citoquinas inflamatorias, produciendo una inflamación sistémica de bajo grado. Además de otros problemas que pueden causar los bacteroides según sea la cepa en específico que estén más elevadas, como por ejemplo la desconjugadora de sales biliares que te puede dar diarrea por mala absorción de grasa. Bueno, volviendo al tema, que eh,
¿Por qué insisto en una dieta lo máximo que sea vegetariana? Para recuperar este equilibrio entre exceso de bacteroides y aumentar las prebotelas, porque las prebotelas son las típicas que tienen altas los vegetarianos, ¿vale? Y son importantes las prebotelas para que funcione bien nuestro sistema inmunitario. Pero igual, mucho de algo bueno al final es malo, porque precisamente en exceso de prebotelas, sobre todo si son patógenas como la prebotela copri, que es una prebotela que tenemos en la boca y que se asocia directamente a la artritis reumatoide, como tenga componente genético y tenga muy alta prebotela copri, al final con el tiempo es muy, muy posible que, que te dé artritis. Bueno, pues en este caso, ¿qué habría que tener en cuenta? Porque aún así no me estoy por dejar de tener una dieta lo más vegetariana que sea posible, ¿no? Lo que vamos a intentar, aparte de tratarla, hasta que no conseguimos bajarla, la dieta va a tener que ser baja en colina y en L-carnitina por la tendencia que va a tener este tipo de microbiota a producir trimetilamina, que luego nuestro hígado lo transforma en timao y va a acabar produciendo aterosclerosis. Y, a ver, otro tipo, o sea, otro ejemplo de por qué el tipo de dieta debe ser acorde al tipo de disbiosis que se haya tenido, es que si, por ejemplo, si lo que se ha tratado ha sido un SIBO o un libo de sulfuro, entonces habría que evitar tomar un exceso de alimentos ricos en azufre y a cambio habría que tomar más alimentos ricos en galactanos, como los frutos secos, las legumbres o el tofu, porque este tipo de fibra es la que mejor va a mantener a raya a las bacterias sulfurreductoras. A ver, el tofu no es el mejor ejemplo porque también tiene mucho azufre. Pero bueno, si vamos a bajar el consumo de carne roja y huevo, pues a cambio se puede tomar tofu. Porque además el tofu tiene isoflavonas, ¿vale? Que si esa persona, su microbiota, tiene altas las productoras de SQL y bajas las productoras de SQL, esas bacterias son las que utilizan esas isoflavonas para transformarlo en el SQL, que es lo que realmente tiene los beneficios que se le achacan a la soja. Y lo más importante es no solo que produce esta sustancia maravillosa, sino que en esta transformación se está gastando hidrógeno y es una manera de que luego no esté disponible ese hidrógeno para formar sulfuro de hidrógeno o metano, en el caso de que se tenga un sobrecrecimiento de arquea productora de metano. Por eso he dicho que con el tofu lo he nombrado, balanceando tiene contras, pero en este caso podría tener muchos pros si tiene este tipo de bacterias productoras de SQL. Vale, y bueno, respecto a qué tipo de probióticos tomar, pues también va a depender del tipo de disbiosis que haya tenido, que se haya tratado, y bueno, y otra vez, como he comentado, de las condiciones que tenga el paciente, porque como comenté, cada cepa hace una cosa distinta, pero a ver, si se sabe que están muy bajos tanto los lactobacilos como las bifidobacterias, pues entonces yo lo que recomendaría sería un probiótico multicepa como el Vivomix, que es uno de los que incluyen las mejores cepas y además con suficientes unidades formadoras de colonias, ¿vale? En esto es una cosa que os tenéis que fijar a la hora de comparar probióticos, en la cantidad de UCC, ¿vale? Para que tenga la mayor cantidad que sea posible con el menor precio. Vale. Pasamos a otra pregunta. Primoverti pregunta. El Vivomix, Maika, el Vivomix, que precisamente, y contestando a una de las pacientes que nos preguntó al principio, es un probiótico que requiere unas condiciones especiales de conservación, porque si no me equivoco, va en nevera. Exactamente. Y además creo que se recomienda que se consuma sin alimentos, con el estómago vacío, no estoy seguro, pero sé que también se especifica unas condiciones de uso determinadas. O sea que, como comentábamos, cada probiótico tiene, según sus características, una forma de administración recomendada u otra. Exactamente. Por eso lo mejor es que os leáis el prospecto o, por supuesto, que le preguntéis al profesional sanitario que os haya recomendado ese probiótico. Exacto. Vale. Pues, buen inciso, Javi. Voy a la siguiente pregunta. Primoverti pregunta, tomo mucho café y también suelo tomar caramelo de regalí. Creo que estas dos cosas afectan la tensión. ¿Es esto cierto?
¿tiene el café algún otro tipo de interacción? Vale, buena pregunta la de Berti. Y yo le comentaría o le diría varias cosas aquí. Por un lado, que el café como estimulante que es, efectivamente puede estimular un poquito, aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar un poquito la presión arterial. Pero vamos, tendría que tomarse una dosis muy alta de cafeína para que le provocara en principio una crisis hipertensiva o un aumento brusco de la tensión. Normalmente las guías recomiendan o dan por bueno 2 o 3 tazas de café al día sin ningún problema en el paciente hipertenso. Lo que sí es cierto es que el café, más allá del efecto sobre la tensión, que como digo, bajo mi punto de vista, es suave y no está contraindicado en el hipertenso, lo que sí que es verdad que el café sí que tiene otro tipo de interacciones, como bien pregunta Berti, y es que puede inhibir o bloquear la absorción, el café o los taninos que hay en el café, de ciertos fármacos, como por ejemplo puede disminuir la absorción del hierro, o me viene a la cabeza también un fármaco para tratar la osteoporosis, que es el alendronato, que es un bifosfonato, que nombramos en la charla anterior, y el café también puede provocar disminución de su absorción, con lo cual puede comprometer la absorción de algunos medicamentos. También es verdad que, por el contrario, el café también potencia el efecto de otros medicamentos, potencia el efecto del paracetamol como analgésico y potencia el efecto de los broncodilatadores incluso. Eso por un lado en cuanto al café. Y en cuanto a la regaliz es un caso también particular porque el ácido glicirrético de la regaliz es un análogo o un análogo estructural, es decir, es semejante a o mimetiza la acción de la aldosterona. Entonces, si la regaliz o este componente de la regaliz imita la acción de la aldosterona endógena, ¿qué va a pasar? Que va a haber una retención de sodio y una pérdida de potasio. Y esto puede dar lugar a una retención excesiva. Si consumimos mucha regaliz, podría producirse una retención excesiva de sodio por esta imitación de la actividad de la aldosterona y junto con la retención de sodio de líquido, y por tanto podría aumentar la presión arterial o agravar edemas en pacientes que ya previamente tienen alguna patología que les produce edema o que son sobre todo hipertensos, tratados con antihipertensivos, pues podría verse alterada la eficacia de estos antihipertensivos porque estaríamos incrementando la presión arterial por esa retención hidrosalina que produce la regaliz imitando a la aldosterona. Y por otro lado, como hemos dicho que aumentaría la retención de sodio, pero incrementaría la eliminación de potasio, se podría generar una hipopotasemia, es decir, un déficit de potasio con la consecuencia de generar arritmias, por ejemplo, o de afectar a otros medicamentos, como pueden ser los digitálicos, la digoxina, que es un medicamento que, bueno, que no se utiliza en todos los pacientes ni que es muy habitual, pero que sí se sigue utilizando. Pues esta digoxina que se utiliza normalmente en insuficiencia cardíaca, si se produce una hipopotasemia, un déficit de potasio como el que puede generar la regaliz, podría haber incrementada su toxicidad, la toxicidad de esta digoxina. Entonces la regaliz, digamos que hay que ver a quién se le da porque es particularmente complicada. Estupendo. Em, Seguramente mucha gente está pensando, ahora que ha dicho lo de los caramelos de regaliz, estoy seguro de mucha gente que se los toma y nunca ha pensado en cómo puede interferir con otras medicaciones, sobre todo cómo puede afectar a la atención. Más de uno se lo va a pensar ahora 2 veces a la hora de seguir tomándose estos caramelos. Sí. Vale, pues la siguiente pregunta es de Guti. Le está preguntando, tomando antidepresivos, ¿se puede tomar un suplemento con triptófano? Esta es la siguiente pregunta, ¿no? La de Sí, Guti. Guti. Sí, sí se puede tomar triptófano mientras que se esté tomando antidepresivos. Vale, vale, no, es que se me cortó por un momento la conexión y no sé si me habías hecho algún otro comentario. Sí, Vale, además perfecto, aquí pues voy a añadir, porque hay mucha gente que se toma como procinético el 5-HTP, nada, el que tenga en 5 cuenta el 5-hidroxitriptófano. Y quiero que tengan en cuenta que también es una fuente de triptófano. Entonces ahora lo que le responda es que también se aplica a este suplemento en específico. perfecto. Pues bueno, respondiendo a Guti, hay que decir que el triptófano es un aminoácido, este triptófano, precursor o promotor de la serotonina. Es decir, que muchas veces se utiliza en suplementos para el tema de depresión y para alteraciones del estado de ánimo o incluso de la ansiedad, porque aumenta los niveles de serotonina, ¿no? Por ser precursor, promotor serotoninérgico. Pues bien,
Lo mismo ocurre con los antidepresivos farmacológicos. Los antidepresivos farmacológicos, no todos, porque hay alguno que no tiene este mecanismo de acción que voy a comentar, pero sí una gran mayoría, lo que hace es aumentar los niveles de serotonina a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, ya sea actuando de forma selectiva sobre este neurotransmisor en concreto, la serotonina, o actuando sobre otros neurotransmisores también, pero en mayor o menor medida van a incrementar los antidepresivos farmacológicos los niveles de serotonina a nivel del sistema nervioso central, que es un poco lo que haría este triptófano, ¿no? Que se transforma en serotonina. En definitiva, lo que trato de decir es que si combinamos estos dos suplementos o este fármaco con este suplemento, quizás se pueda producir, en función del paciente y de las dosis utilizadas, un exceso de producción de serotonina o un exceso de serotonina a nivel central, dando lugar a lo que se conoce como síndrome serotoninérgico, que se produce por eso mismo, porque hay un exceso de serotonina que es negativo, igual que el defecto, el déficit es negativo, el exceso también, la virtud está en el equilibrio, y ese exceso de serotonina, ese síndrome serotoninérgico puede dar síntomas como taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura corporal, diarrea, temblores, ansiedad, es decir, puede provocar un cuadro muy específico. Por tanto, yo no recomiendo la combinación, no la recomiendo. Luego está que hay algún paciente concreto en el que se pueda, pero habría que valorar el caso, pero yo en principio no la recomiendo. Y también quiero añadir que no solo esto ocurre, que el síndrome serotoninérgico no solo ocurre con los antidepresivos o al combinar el triptófano con antidepresivos, sino que hay otros medicamentos que sin ser antidepresivos también pueden aumentar los niveles de serotonina a nivel central o tienen efecto o actividad serotoninérgica, como serían los triptanes, los antimigrañosos, estos vasoconstrictores, los triptanes antimigrañosos, tienen actividad serotoninérgica, o el tramadol, que es un analgésico opioide, también aumenta los niveles de serotonina, y como estos más. Y también podrían originar un síndrome serotoninérgico, por lo tanto. Vale. Creo que se ha quedado bastante claro. Vamos a la siguiente pregunta. Es de Cecilia. Eh, perdona. Pregunta: un familiar toma metotrexato y el médico le ha mandado ácido fólico. ¿Puede tomar ambas cosas en el mismo día? Vale. Esta pregunta es muy interesante. Esta pregunta es muy interesante y vamos a responderla, Cecilia. Vamos a ver, el metotrexato, que para quien no lo conozca es un antiinflamatorio inmunosupresor que se utiliza pues, en procesos inflamatorios, como la psoriasis o la artritis reumatoide o psoriásica, u otro tipo de enfermedades inflamatorias autoinmunes, porque como digo es un antiinflamatorio inmunosupresor. Pues bien, este metotrexato es un antagonista, es decir, bloquea o va en contra del ácido fólico y puede generar déficit o carencia de ácido fólico, porque es un antagonista de este ácido fólico. Entonces, muchos de los efectos secundarios del metotrexato, muchos de estos efectos secundarios vienen porque genera este metotrexato ese déficit de ácido fólico, y entonces pues aparecen efectos secundarios a nivel de hígado, a nivel de sangre o de células sanguíneas, a nivel intestinal o digestivo, incluso con aftas o llagas en la cavidad oral, inflamación, estomatitis, ¿no? Inflamación de la mucosa oral. Es decir, este metotrexato puede generar o bloquear el ácido fólico y en consecuencia dar lugar a efectos secundarios que pueden hacer que tengamos que suprimir el tratamiento con metotrexato porque no aguantamos los efectos secundarios. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que trato de explicar antes de responderle a Cecilia? Para que los pacientes que nos están oyendo pues tengan la información entera, ¿no? Correcta. Pues, ¿qué se hace? Se suplementa, cuando se da una pauta con metotrexato, que como digo, pues bloquea el ácido fólico, se suele prescribir, como le ha ocurrido a esta paciente, de forma simultánea, la ingesta de ácido fólico. Precisamente para eso, ¿no? Si con el metotrexato trato tu problema de salud, pero te genero efectos secundarios por déficit de ácido fólico, vamos a suplementarte también el ácido fólico a la vez que el metotrexato, y así un poco aguantamos o disminuimos esos efectos secundarios del metotrexato y lo aguantamos este metotrexato durante más tiempo. Entonces, ¿cómo se suele utilizar esto? Pues bueno, normalmente cuando el paciente consume, se toma por vía oral o se inyecta la dosis correspondiente de metotrexato, hay que esperar entre 24 y 48 horas para luego dar este ácido fólico. Normalmente se prescriben 5 miligramos de ácido fólico a la semana, y estos 5 miligramos de ácido fólico, como digo, se suelen dar 24 o 48 horas después, que es la recomendación oficial, a la dosis de metotrexato semanal, con el objetivo de
evitar ese déficit de ácido fólico que provoca el metrotexato y por tanto disminuir esos efectos secundarios, pero a la vez no bloquear la acción del metrotexato, ya que si lo damos el mismo día, y esto es muy importante, Cecilia, si damos el mismo día metrotexato con el ácido fólico, puede ser que la eficacia del metrotexato se vea comprometida y disminuya. Entonces, una vez demos metrotexato, 24 o 48 horas para dar ácido fólico. Y de esta forma no afectamos a la efectividad del metrotexato, pero a su vez reponemos ácido fólico para evitar carencias y sus efectos secundarios. Estupendo. Vale, estas son las preguntas que ya tenemos aquí en Instagram. Tengo que ver las que me nos están haciendo ahora. Primero vamos a responder las otras que nos han escrito en la página de Aristea Nutricionista de Facebook. ¿Vale? Solo, esto va a ser rápido, solo son un par de preguntas ahí, porque ¿qué hora es? Son las bueno, 7:36, ya no hemos pasado del tiempo. Eh, por cierto, el webinar del jueves pasado se quedó grabado. Podéis mirarlo también en la cuenta de Instagram. En contar que pueda, lo subiré también al canal de YouTube, Aristea Nutricionista. Pero bueno, este ya lo podéis ver aquí. Es que me estoy acordando porque iba a ser media hora, al final nos alargamos y se hizo una hora entera. Bueno, vamos a responder rápidamente estas dos preguntas de Facebook, a ver si nos da tiempo a responder alguna de aquí. De todas maneras, las que nos están haciendo ahora aquí, tengo que ponerme a ver qué han preguntado. Si no nos da tiempo a responderla ahora, podéis escribirla en comentarios como voy a subir, contra que cuelgue, voy a subir este vídeo, lo voy a compartir en Instagram. En ese mismo vídeo, en comentarios, podéis hacer las preguntas porque me temo que creo que no se quedan estas guardadas y luego, aunque sea por escrito, las respondemos. Bueno, pues voy Exacto. con la de Facebook. Pregunta Mar Masgea. Tengo una duda. ¿Se puede quitar el barro biliar de la vesícula con alimentación o la única manera operando y extirpando? ¿Y por qué se produce el barro? Vale, esta pregunta es tuya, Maika. La dejo Vale. para que tú Sí, la contestes. aquí es que han hecho mezcla de preguntas de famosos Sí, con otro tipo de preguntas. Venga, esta vamos. es mi turno. Vale, pues a ver, aquí lo primero que quiero hacer es aclarar la diferencia que hay entre cálculos biliares y el barro biliar. ¿Vale? Los cálculos biliares se producen cuando el hígado secreta demasiado colesterol y como se transporta junto a la bilis hasta la vesícula biliar, si la bilis llega a sobresaturarse con este exceso de colesterol, pues entonces puede producir cristales de colesterol y estos cristales microscópicos se van almacenando en la vesícula biliar y ahí se van aglomerando hasta que se acaban convirtiendo en los cálculos biliares. ¿Vale? Hay otros tipos de cálculos biliares que se forman de la misma manera, pero las partículas sólidas, ¿vale? Aparte de tener este colesterol, pueden tener calcio o puede ser también de bilirrubina, ¿vale? Que es el principal pigmento que tiene la bilis. Pues bien, cuando estas partículas de colesterol con sales de calcio y bilirrubina, bueno, también pueden tener otros materiales, no llegan a formar cálculos, es cuando le llamamos barro biliar, ¿vale? He querido hacer esta diferenciación porque a diferencia de los cálculos, el barro biliar, que se forma cuando la bilis permanece en la vesícula demasiado tiempo, ¿vale? Como por ejemplo esto pasa mucho en el embarazo, pues entonces este barro biliar sí que puede desaparecer en cuanto se resuelve la causa, ¿vale? En el caso que he puesto, pues en el momento que esta mujer embarazada tiene el bebé, normalmente se resuelve solo. Aunque hay casos de barro biliar que no se van a resolver por sí solos y van evolucionando hasta que por fin forman los cálculos biliares y si incluso llegara a entrar a las vías biliares, ¿vale? Aparte de producir mucho dolor, pueden llegar a obstruir los conductos, ¿vale? Ahí es cuando ya duele a rabiar. Y lo que preguntaba respecto a la dieta, ¿vale? Se sabe que una dieta demasiado calórica y muy rica en grasa aumenta muchísimo el riesgo de que se formen cristales de colesterol en la vesícula, sobre todo, ¿vale? En mujeres de edad avanzada y que tengan sobrepeso, ¿vale? Ahí la propensión que tiene es altísima y son las que casi siempre son las que acaban presentando este barro biliar. O personas que hayan perdido mucho peso de pronto, ¿vale? También pueden formar este barro, incluso cálculos biliares. Y de hecho, los que tienen este problema, cuando hacen una comida demasiado copiosa, ¿vale? Se hinchan a comer,
aunque no hayan tomado demasiada grasa, aún así se le puede detonar un cólico biliar. Cuando digo cólico me refiero a dolor. Y se caracteriza por un dolor aquí en la, a ver si me pongo, aquí como en la zona abdominal derecha, justo debajo de las costillas, es como suele manifestarse estos cálculos renales. Y muchos estaréis pensando, claro, muchos no escucháis, tenéis intolerancias alimentarias, tenéis SIBO, precisamente es un dolor que duele mucho debajo de la costilla derecha, tenemos la flexura hepática, ¿vale? Y es justo donde se quedan atrapados los gases. Una manera de diferenciarlo es que no hay, con los cólicos biliares no hay distensión abdominal, como sí que pasa los que tienen gases por SIBO. Y tampoco hay eructos, ¿vale? Eso sí que es más de SIBO y no ya por dolor de la vesícula. Hay que diferenciarlo porque es que cuando entran los conductos al final puede producirse lesiones y producir una infección importante. Entonces, si tienes un dolor y empiezas a notar un poco de fiebre, te irás corriendo para urgencias porque en el 80% de los casos no duele, ¿vale? Mucha gente con barro biliar ni se entera. Pero cuando empieza a doler ya es cuando se puede complicar la cosa y tenéis que ir a aseguraros que os descarten, sobre todo acordaros abdomen superior derecho, que os descarten, que tengáis cálculos renales, ¿vale? Aparte del dolor, también se manifiesta con náuseas, ¿vale? Si tienes náuseas, a la vez que te está doliendo aquí en esta zona del abdomen, entonces posiblemente son cálculos renales, biliares. Cuando no hay este dolor, no se suelen tener las náuseas, aunque tengan los cálculos biliares. Vale, no me alargo más. Bueno, sí. A ver, ella lo que realmente preguntaba es que si se puede eliminar este lodo biliar con la dieta. Y la respuesta es que me temo que no, ¿vale? Una dieta baja en grasa sí que nos va a ayudar a prevenir los cólicos biliares, pero el único tratamiento efectivo para eliminar los cálculos biliares de manera definitiva, me temo que es la cirugía, porque respecto a tratarlo con los fármacos, ya que el webinar de hoy trata de medicamentos, se suele prescribir el ácido ursodesoxicólico, sobre todo para, no ya para tratar, sobre todo para prevenir la formación de piedras. Pero creo que no hay estudios con resultados que sean realmente contundentes, que donde se haya demostrado que nos van a proteger de esta Sí, formación. el ursovilane creo que es el nombre comercial de ese ácido y efectivamente se utiliza para la prevención o tratamiento pero de pequeños cálculos, incluso creo que se especifica que de pequeñas litiasis, de pequeños cálculos, con lo cual, como dices tú, no hay una fuerte evidencia o no es suficiente como para garantizar el éxito en general, ¿no? De manera general en todos los pacientes, porque, y de hecho tampoco es que sea utilizado en exceso, cada vez lo utilizan menos pacientes, al menos en lo que veo yo a diario. Claro, es más como para prevenir, pero una vez que lo tienes ya no puedes hacer nada. Es Y como la pequeños, de y pequeños cálculos, claro, que es que claro, una vez que los tienes ya, seguramente hace falta al final tirar de cirugía. Lo de prevenir, más bien el caso de, lo comento porque es una cosa que me interesa mucho, seguro, muchos que nos están escuchando, la de manosa o el arándano rojo se da mucho para prevenir la cistitis o los hitos, las infecciones transurinarias, cuando hay específicamente de coli. Si es por otra infección de otra bacteria, no nos vale. Pero pasa lo mismo, se ha demostrado que es efectivo para prevenir. Una vez que tiene una infección de coli, la orina, ya la de manosa o el extracto de arándano rojo ya es tarde, ya no hace nada. Me imagino que este ácido hace lo mismo. Bueno, lo mismo, de otra manera, pero que es más sí, bien para exacto. prevenir. Exacto, sobre todo para prevenir, pero es que quiero recordar que en la ficha técnica especifica prevención y a lo mejor revierte, pero eso, si reviertes pequeños cálculos, con lo cual si tienes un cálculo de mayor tamaño, no hay nada que hacer, como dices tú. Claro. Vale, pues la otra pregunta que tenemos en la página de Febarista Nutricionista es de Paqui Bueno, dice, tengo insuficiencia pancreática sucrina y tomo enzima Digest Spectrum. Sí vomito para el que me ha mandado tranquilizina, ¿es correcto? Bueno, es una pregunta muy concreta,
¿vale? Pero sí que puedo aquí hacer un comentario rápido porque es, por desgracia, muy, muy frecuente la eficiencia pancreática exocrina, ¿vale? Hay mucha gente que tiene SIBO y la causa es que su páncreas no está liberando suficientes enzimas digestivas. Entonces, claro, el tratamiento, sobre todo aunque necesita antibióticos si ya se te ha producido el SIBO, pero de mantenimiento para que no se te repita, va a necesitar enzimas digestivas y además de por vida, porque si el problema de páncreas endocrino normalmente es algo crónico y que no es reversible, y entonces ya si no es por una pancreatitis, por alguna razón en concreto, sí que va a necesitar de por vida estas enzimas digestivas. Y luego lo que comentaba del Atranti y la lisina, son dos suplementos de elección para el IMO. ¿Qué es lo que pasa? Que hay contraindicaciones, ¿vale? Normalmente solo uno se diagnostica el IMO, el sobrecrecimiento de de metano, por un test de aliento, ¿vale? Donde se ve que sube mucho el metano. Y entonces, claro, el mejor antibiótico herbáceo es la alicina. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque a nosotros nos llegan muchos test de metagenómicos de microbiota, donde vemos que efectivamente está muy alta la arquea, pero también está muy alta las bacterias que reducen el azufre, las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Lo que se conoce como lipo de sulfuro, y entonces esta alicina, como contiene mucho azufre, las favorece y hacen que sobrecrezca. Entonces sí, luego se ve que la curva que te ha bajado el metano, pero uno ha empeorado en los síntomas y no se explica por qué, si se ha tratado de limo. Y es porque, por un lado, te has cargado a los competidores de estas bacterias sulforreductoras. ¿Por qué? Porque tanto la arquea como esta bacteria necesitan hidrógeno. Entonces, si bajas, trata la arquea, pues entonces hay más hidrógeno disponible para formar sulfuro de hidrógeno, que es un gas bastante más tóxico. Al final, el metano lo que hace principalmente es enlentecer el tránsito intestinal y producir estreñimiento. El sulfuro no, el sulfuro, como actúa sobre músculo liso, te puede dar síndrome misional, síntomas que se pueden mal diagnosticar como fibromialgia. Entonces, bueno, por eso te digo que habría que valorar tu caso, que en general la TNT, la lectina está bien, pero habría que descartar que haya sospecha de sulfuro. Vale, ya hemos acabado con las preguntas del Facebook. Son las 7:48. Al final vamos a hacer casi la hora. Vamos a hacer lo que he comentado antes, ¿vale? Las preguntas que me habéis escrito por aquí, como me temo que no se quedan guardadas, ahora contad que comparte este vídeo en Instagram. Por favor, escribidlo como comentario y luego Javi y yo la iremos contestando por escrito. Y, y ¿qué me añadí? Ah, bueno, el próximo jueves, todavía no he pensado de qué será el live, voy a descansar, Javi, ¿vale? Ya voy a saber dos semanas. El que sí ya sé seguro es el 15, el jueves 15 de diciembre, voy a entrevistar a Laura Rodríguez. Ella es fisioterapeuta, ¿vale? Quiero que nos comente en qué caso uno se puede beneficiar de un fisioterapeuta, ¿vale? Cuando tiene ciertos trastornos digestivos. Por ejemplo, un caso muy común, hay muchos pacientes con SIBO que se le ha producido después de una cirugía, porque se ha producido adherencia. Entonces, claro, esto provoca una dificultad del movimiento intestinal y ahí se van acumulando las bacterias. Pues bien, un tratamiento manual de estas cicatrices les puede ayudar mucho a estos pacientes. Luego le quiero preguntar otras cosas, por ejemplo, a muchos pacientes que hacen pilates, pero si necesitan de ejercicio hipopresivo, al principio no le va a venir bien ese ejercicio de pilates. Y bueno, cosas así que creo que le puede enterar a todo el mundo, interesar a todo el mundo. Eso será el 15 de diciembre. Y en la próxima semana, no lo sé, lo mismo, seguramente intentaré entrevistar a alguien más del equipo de Aristea Nutricionista, y si no, pues que te haga así una sesión de preguntas y respuestas, o si queréis en el propio vídeo, en comentarios, me podéis hacer sugerencias de qué queréis que hagamos lives. Ya sabéis que normalmente lo haré los jueves a las 7 de la tarde y ya está. Y luego, más además, no poder responder a que Javi no haya podido responder a todas vuestras preguntas, pero en cualquier caso, recordad que en la página web aristeanutricionistas.com, Javi tiene un servicio específico de revisión de los fármacos, ¿vale? Porque aunque aquí hablemos cosas generalizadas,
Yo he visto casos de pacientes que han polimedicados, sobre todo que han ido a Javi, y bueno, he flipado con todos los errores médicos que había, de que, claro, va un médico general de cabecera, te manda un fármaco, luego va al endocrino, te manda otro, luego va al digestivo, te manda otro, y no están teniendo en cuenta cómo está interaccionando con los otros fármacos que están tomando simultáneamente, y puede ser realmente muy peligroso. De hecho, la siguiente vez que te entreviste, lo mismo que hemos hablado de interacción alimentos-fármacos, me gustaría que fuera específicamente interacción fármacos con otros fármacos, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta, pautas, recomendaciones y también, por supuesto, interacción medicamentos-suplementos, que por muy naturales que sean, como el caso que tú has puesto, el 5-HTP o el triptófano, cómo puede interferir con el tramadol, ¿vale? Porque siempre se habla de los antidepresivos, pero el tramadol también, por desgracia, muchos de nuestros pacientes lo tienen que tomar de tanto dolor como tienen. Pues ya está. Esto es todo por hoy. Al final, nada, se ha vuelto a hacer casi la hora. Ya cuando hable contigo, Javi, no voy a decir que son webinars de media hora. No, Eh, voy a no ser digas más tiempo, no realista. especifiques tiempo. Sí, voy a reservar por lo menos una hora. Bueno, pues muchas gracias, Javi, y a los que nos habéis estado escuchando aquí hasta el final. Y nada, un abrazo a todos. Pues gracias a ti, Maika, seguimos hablando y como has comentado, tenemos pendiente una entrevista sobre interacciones medicamento o entre fármacos, Bueno, te tomo donde la podemos dar, palabra. donde podemos dar algunos ejemplos de interacciones comunes o que se pueden dar para que se vea el alcance, porque como dices tú, al final un paciente que tome 10 medicamentos o 6, no hace falta ir a 10, y que tenga 3 o 4 patologías, pues tiene que tener en cuenta interacciones, contraindicaciones, dosis, precauciones o incluso pues forma de tomar esos medicamentos, según sean pues cápsulas, comprimidos, sobres, tengan liberación modificada o no, sea con comida o sin comida, mejor en un momento del día u otro, etcétera. Claro, es que hay muchos pacientes que dirán, ¿por qué no me está siendo eficaz este paciente, este fármaco? ¿Por qué no me está funcionando? Y a lo mejor es por simplemente el momento en el que se lo esté tomando o con lo que se lo está tomando. Entonces, quien esté polimedicado realmente debería considerar tener una consulta contigo que le haga una revisión, una revisión de su caso. Mm, Bueno, así es. además nosotros tenemos la suerte en Equipo Aristea porque contar que tenemos cualquiera, con cualquier paciente, cualquier duda, con cualquier fármaco, enseguida ya le estamos echando el teléfono a Javi. Así que desde luego es un lujazo tenerte en el equipo. Así que nada, gracias Vale. por eso y para darte también las gracias por eso. Bueno, Gracias a ti, Maika, por contar conmigo. Nos vemos en la siguiente. venga, un beso a todos, chao. Bueno, chao.